Nos habíamos quedado la última vez trabajando con unos tipos de homomorfismo que tenían propiedades especiales, que eran la inyectividad y la sobreyectividad. Que habíamos dicho, los homomorfismos inyectivos se llaman monomorfismos, los homomorfismos sobreyectivos se llaman epimorfismos, y hay un tipo un poquito mejor que son aquellos que juntan ambas propiedades de forma simultánea, que son los isomorfismos, es decir, aquellas aplicaciones lineales que son biyectivas. Bueno, pues vamos a estudiar precisamente primero los isomorfismos y las relaciones importantes que van a tener los isomorfismos con los espacios vectoriales. Entonces, comenzamos como decimos, introduciendo también el concepto de isomorfismo, definición. Decimos simplemente, bueno, pues sea f perteneciente al conjunto de aplicaciones lineales entre un espacio vectorial U y un espacio vectorial V. Entonces, si f es biyectiva, decimos que la función f es un isomorfismo. Pero no solo eso, sino que si tengo un isomorfismo entre dos espacios vectoriales U y V, voy a establecer una relación entre esos espacios vectoriales. Es decir, en ese caso, diremos que los espacios vectoriales U y V son isomorfos. Y lo denotaremos mediante, escribimos el espacio vectorial U y una especie de igual aproximado con el espacio vectorial V. Hay muchas veces que aquí encima hay quien escribe la palabra iso para indicar que son isomorfos, porque muchas veces esta notación también se utiliza para decir aproximado, para decir homeomorfo, pero bueno, como en álgebra lineal solo trabajamos con isomorfismos, no con homeomorfismos, pues simplemente utilizamos esta notación. Que podemos entenderlo, grosso modo, como si los espacios vectoriales se fuesen prácticamente iguales. En el sentido de que nuestra igualdad entre espacios vectoriales va a venir dada por los isomorfismos. Diremos prácticamente que dos espacios vectoriales son iguales, semejantes, idénticos, equivalentes, si son isomorfos. Es decir, si puedo encontrar un homomorfismo biyectivo entre ambos espacios vectoriales. En particular, podemos dar una caracterización de cuándo una aplicación lineal es un isomorfismo. Y vimos en la lección anterior que había algo que era característico de las aplicaciones lineales, que eran dos tipos de conjuntos: el conjunto imagen de la aplicación lineal y el conjunto núcleo de la aplicación lineal. Entonces, como esos dos espacios vectoriales dijimos que eran característicos de una aplicación lineal, vamos a ver precisamente que nos van a permitir dar caracterizaciones, igual que ocurría con la parte de aplicaciones inyectivas o aplicaciones sobreyectivas, también somos capaces de dar una caracterización utilizando ambos subconjuntos sobre un isomorfismo, es decir, una aplicación biyectiva, que es el siguiente resultado que tenemos, una proposición que nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea f perteneciente al conjunto de aplicaciones lineales entre un espacio vectorial U y un espacio vectorial V. Entonces, f es un isomorfismo si y solo si se verifica que el núcleo de la aplicación f
es trivial, es decir, está formado únicamente por el vector 0. Claro, porque recordemos que esto nos decía que la aplicación era inyectiva. Y además, la imagen de la aplicación f debe coincidir con el conjunto final v, que esto nos daba a nosotros la caracterización de que la función fuese sobreyectiva. Vale, pues si tengo inyectiva y sobreyectiva, tengo precisamente aplicación biyectiva, es decir, un isomorfismo. Pero podemos afinar un poco más y es que normalmente nosotros vamos a estar trabajando en espacios vectoriales que tienen una dimensión finita. Y el hecho de que tengamos una dimensión finita nos va a permitir ver que los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad son equivalentes siempre y cuando la dimensión de nuestros espacios vectoriales sea la misma. Es decir, proposición, vamos a ver cuánto podemos afinar nosotros en estos conceptos. Es decir, sea f una aplicación lineal entre el espacio vectorial u y el espacio vectorial v. Y vamos a exigir que la dimensión de ambos espacios vectoriales sea la misma, es decir, que la dimensión del espacio vectorial u coincida con la dimensión del espacio vectorial v y lo que exigimos que esto sea finito, es decir, igual a un cierto n perteneciente a los naturales. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, que tengamos una aplicación inyectiva, es decir, que f sea un monomorfismo. Pues me da igual decir que la función es inyectiva a decir que la función es sobreyectiva, es decir, que f es un epimorfismo. O de modo similar, si ambos conceptos son equivalentes, decir que f es un isomorfismo. ¿Eso qué significa? Que automáticamente, si tengo una aplicación entre dos espacios vectoriales que tienen la misma dimensión, si tengo la inyectividad de la función, también tengo la sobreyectividad. O viceversa, si tengo la sobreyectividad de la función, también tengo la inyectividad. Es decir, que ambos conceptos son equivalentes. En particular, tenemos una caracterización de cuando dos espacios son isomorfos, fijándonos únicamente en la dimensión de ambos espacios vectoriales. Y es que, por la proposición anterior que nos permite ver que ambos conceptos de inyectividad y sobreyectividad son equivalentes, entonces sean u y v, 2k espacios vectoriales, entonces se tiene que el espacio vectorial u es isomorfo al espacio vectorial v si y solo si ambos espacios tienen la misma dimensión, es decir, la dimensión del espacio vectorial u coincide con la dimensión del espacio vectorial v. Ojo, que esto lo único que nos está diciendo es que somos capaces de encontrar una aplicación biyectiva que vaya de un espacio en el otro, siempre y cuando ambos espacios tengan la misma dimensión. ¿De acuerdo? En particular, hay un tipo de aplicación que vamos a saber que siempre es un isomorfismo. Y es lo que hemos estudiado inicialmente como la aplicación de coordenadas. ¿Por qué? Porque, en particular, dada un conjunto B contenido en V, base del K espacio vectorial V, la aplicación
que podemos notar mediante C de coordenada y B respecto de la base, que lo que hace es a un vector v le asocia un elemento de k elevado a n, donde lo que estamos haciendo es a cada vector v le estamos haciendo corresponder la imagen cb de v, que no es otra cosa que calcular las coordenadas del vector v respecto de la base b, que nos da un elemento de k elevado a n, suponiendo que la dimensión de mi espacio v sea precisamente n. Pues resulta que esta aplicación es un isomorfismo, que solemos llamar un isomorfismo de coordenadas. Luego, lo que estamos diciendo es que, por lo tanto, si la dimensión de nuestro espacio vectorial v es igual a n, entonces este espacio vectorial v siempre es isomorfo al espacio vectorial k elevado a n. ¿Por qué? Porque precisamente puedo encontrar la aplicación C sub e, que es un isomorfismo, y me permite trabajar en vez de con un vector con las coordenadas de ese vector respecto de la base. Por eso muchas veces cuando hacemos operaciones con espacios vectoriales complicados, lo que decimos es, bueno, primero vamos a tomar coordenadas respecto de una base y vamos a trabajar con las coordenadas. ¿Y por qué trabajamos con las coordenadas si lo que me están dando es el espacio vectorial? Porque como ambos espacios son isomorfos, en realidad el comportamiento que tenga uno es el mismo que tiene el otro. Y entonces vamos a irnos al más sencillo, que es al espacio de escalares k elevado a n, que son vectores de elementos que están en el cuerpo K. Y es más sencillo que trabajar seguramente con los elementos de mi espacio vectorial V, que pueden ser vectores, o matrices, o polinomios, o lo que sea. Entonces esto nos va a simplificar las cuentas. Relacionado con los isomorfismos, son unos elementos más importantes que los epimorfismos o los monomorfismos, porque nos dan juego a obtener una gran cantidad de resultados. En particular, uno de los resultados fundamentales que estudiamos relacionados con isomorfismo son los teoremas de isomorfía. Aunque tenemos tres teoremas de isomorfía, vamos a fijarnos únicamente en el primer teorema de isomorfía, que es el más sencillo y el que nos interesa, que nos permite relacionar el comportamiento del núcleo y de la imagen de dos o de una aplicación f entre espacios vectoriales. Entonces vamos a estudiar aquí lo que sería el primer teorema de isomorfía. ¿Qué nos dice el primer teorema de isomorfía? Nos dice, mira, vamos a trabajar con una aplicación lineal, es decir, sea f una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales u y v. Bueno, pues entonces se tiene que, si yo estudio el espacio cociente, es decir, el cociente del espacio vectorial u, cociente con el núcleo de la aplicación f, ese espacio es isomorfo al espacio vectorial imagen de f. Eso es lo que nos dice el primer teorema de isomorfía. Además, que sean isomorfos lo que significa que existe una aplicación entre ambos que es un isomorfismo. Bueno, pues somos capaces de decir cuál es la aplicación lineal que estamos buscando. Es decir, además, la aplicación que llamamos f tilde y que va de este espacio que es u cociente con el conjunto núcleo de f en el espacio vectorial imagen de f, que lo que hace es que toma un elemento
U más núcleo de F. Esto que escribimos aquí como U más núcleo de F es simplemente una notación para indicar que el elemento U más ker de F pertenece al cociente. Lo de añadir ker de F no es que le esté sumando algo al vector, es simplemente notación, para que lo sepamos. Pues lo que hace es que le asigna un elemento F tilde, de modo que F tilde de U más el núcleo de F, lo que nos devuelve realmente, por definición, es simplemente hacer la F normal entre espacios vectoriales, pero del vector U. Pues esta aplicación es un isomorfismo. ¿Eso qué significa? Que esta es precisamente la aplicación biyectiva lineal que estamos buscando para poder afirmar que estos dos espacios vectoriales son isomorfos. ¿De acuerdo? Es decir, que el primer teorema de isomorfía te dice no solo que los espacios son isomorfos, sino te dice cómo calcular esa aplicación lineal biyectiva. Pero no solo eso, sino que podemos afinar un poco más. Y es que podemos construir también el siguiente diagrama conmutativo. Claro, porque nosotros que hemos visto, que tengo una aplicación f que va de u en v. Es decir, si yo tengo aquí mi espacio vectorial u y tengo aquí mi espacio vectorial v, yo tengo una aplicación que me permite ir de u en v, que hemos llamado f. Pero por otro lado, aquí tengo u con el cociente del núcleo de f. Y aquí tengo la imagen de f. Y hemos visto que hay una aplicación que va de u cociente con f, la imagen de f, que hemos llamado f tilde, que también es un isomorfismo. Decimos, bueno, mm, ¿cómo podemos relacionar estos elementos? Hombre, hay una cosa que sabemos y es que hemos visto que si f es una aplicación lineal, entonces la imagen de f es siempre un subespacio vectorial de v. Por lo tanto, aquí podemos considerar una aplicación que lo ponemos con esta curvita para indicar que tenemos la inclusión. Es decir, aquí esta aplicación es la aplicación inclusión, que es simplemente la identidad para cada elemento de aquí. Y la pregunta es, ¿cómo relacionamos estos dos elementos? Pues lo que estamos haciendo es pasar del espacio U al espacio cociente. Pues siempre que tengamos de un espacio al espacio cociente, tenemos una aplicación que me permite ir de uno en otro, que solemos llamar pi, que es la proyección. Que es la aplicación que me permite pasar del espacio o del conjunto correspondiente a su conjunto cociente. Pues lo que decimos cuando decimos que este diagrama es conmutativo es que podemos expresar entonces la aplicación f como, bueno, pues si para ir de f, que f lo que está haciendo es ir de u a v, yo podría hacer que primero voy de u al cociente con pi, ¿verdad? Después, una vez que estoy aquí abajo en el cociente, voy con f tilde hasta la imagen, es decir, compongo con la f tilde. Y una vez que estoy en la imagen, voy con la inclusión de la imagen a v, pues compongo con la inclusión. Entonces puedo expresar la aplicación f como una composición de la aplicación inclusión, el isomorfismo entre los espacios vectoriales y la aplicación pi. Pues esto es lo que se conoce como la descomposición canónica de la función f. ¿De acuerdo? Y lo único que me está permitiendo es indicarme cómo puedo pasar de los espacios vectoriales u, v
a través de el cociente y de la imagen, a través de los espacios que caracterizan precisamente a una aplicación lineal, que son el núcleo y la imagen. Y para ello tengo que utilizar la proyección, la inclusión y esta aplicación f tilde, que se conoce como la aplicación canónica de la f, que nos permite relacionar el espacio cociente con el núcleo con el espacio imagen. Eso es lo que me dice el primer teorema de isomorfía, relacionar los espacios vectoriales a partir de los dos subespacios vectoriales núcleo e imagen característicos de una aplicación lineal. ¿Vale? Muy bien. Con esto hemos terminado la parte de isomorfismo o de aplicaciones especiales y lo que nos interesa ahora es decir, vale, todos estos conceptos nuevos que hemos introducido de epimorfismo, monomorfismo, isomorfismo, homomorfismo, aplicaciones lineales, dimensión, etcétera, todo lo hemos hecho con las definiciones formales. Pero ahora nos gustaría encontrar a nosotros caracterizaciones que nos permitan mm, trabajar con las aplicaciones lineales de forma más sencilla. Y nuestro objetivo siempre en esta asignatura es tratar de encontrar caracterizaciones que usen matrices. Porque yo sé hacer operaciones sobre matrices. Yo sé escalonar matrices, sé calcular inversa de matrices, sé sumar multiplicar matrices. Entonces lo que quiero hacer es cómo puedo relacionar todos estos conceptos de aplicaciones lineales con matrices. ¿De acuerdo? Ese es mi nuevo objetivo. Para ello, lo que vamos a introducir va a ser un concepto que es el concepto de matriz de una aplicación lineal. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, bueno, nosotros ¿qué tenemos? Buscamos una caracterización precisamente de las matrices, de las aplicaciones lineales usando matrices. Pues a fin de cuentas, sea f una aplicación lineal entre un espacio vectorial u y un espacio vectorial v. Y tomemos una matriz que vamos a llamar B de U, que va a estar formada por los vectores, pues por ejemplo, U sub 1 hasta U sub 2 hasta un cierto vector U sub n, que va a ser una base de U y B de V, una base de V. Entonces, llamamos matriz de F respecto de las bases B de U y B de V a la matriz dada por mediante M mayúscula de matriz, ponemos un subíndice B de la matriz, otro subíndice B del otro espacio vectorial y entre paréntesis la aplicación F. ¿Y cómo se va a definir? Pues lo que estamos haciendo es que yo quiero ir del espacio vectorial U en el espacio vectorial V. Pero si yo supiese lo que pasa con cada espacio vectorial, sería suficiente. Y para eso solo me hace falta conocer una base. Porque si tengo una base, eso significa que cualquier otro vector del espacio vectorial U puedo expresarlo como una combinación lineal de los vectores de esta base. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la imagen de cada uno de estos vectores. Es decir, voy a calcular la imagen del primer vector de la base de U. Esto me va a dar un elemento en la base de V. Pero yo no quiero conocer este elemento. Me basta conocer el comportamiento que tiene con respecto a la base del espacio vectorial V. Es decir, calcular las coordenadas de este elemento respecto de la base de V. Y lo voy a poner por columna y me voy a ir al siguiente vector de la base de U. Y voy a calcular la imagen de ese vector U sub 2. Esto me va a dar un elemento del espacio vectorial V al cual le voy a calcular sus coordenadas, que es lo que me interesa, respecto a la base de V. Lo pongo por columna y voy a repetir este proceso con todos los vectores de la base del espacio vectorial U. Es decir, vamos a terminar con la imagen del vector U sub n calculando sus coordenadas respecto a la base B de V. Entonces, esto nos da una matriz que es lo que llamamos la matriz de la aplicación lineal F. Y lo importante es que
nos permite trabajar con los elementos del siguiente modo. Es decir, si U es un vector de U, entonces cuando yo cojo la base y tengo esta matriz, multiplicar la matriz de B de U y B de V de F, ¿a mí qué me gustaría ser capaz de hacer? Me gustaría ser capaz de calcular la imagen de cualquier vector U. Pues lo que estamos haciendo es que, como aquí estamos tomando coordenadas, no necesito multiplicar la matriz por el vector, sino por las coordenadas del vector U respecto de la base B de U. Y esto me va a devolver F de U, pero no el vector imagen de U, sino las coordenadas de la imagen respecto de la base V. Pero pensemos que si conocemos la base de U y la base de V, entonces tengo también la imagen. Porque si a mí me han dado las coordenadas, lo único que tengo que hacer es multiplicar estas coordenadas por cada uno de los vectores de la base. O sea que en cierto modo, esto de aquí es equivalente a calcular f del vector u. Cuando yo ir a calcular f del vector u es equivalente a multiplicar la matriz de la aplicación por las coordenadas del vector respecto a la base correspondiente. Y eso nos da la imagen, pero no la imagen, sino las coordenadas de la imagen en la base del espacio de llegada. Y eso es lo importante. Claro, el problema que podemos tener también es que hemos visto que en un espacio vectorial puede haber varias bases. No solo tenemos una base, hay infinitas bases. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos las bases? ¿Tengo que volver a calcular esta matriz desde cero o puedo encontrar alguna relación? Porque nos acordamos de que cuando trabajábamos con bases de espacios vectoriales, había un elemento que me permitía cambiar de una base a otra, que es lo que se llamaba la matriz de cambio de base. Entonces vamos a ver cómo, usando las matrices de cambio de base, vamos a ser capaces de construir la nueva matriz de la aplicación lineal si modificamos las bases. Es decir, lo que tenemos aquí es un teorema que nos dice lo siguiente. Sea f una aplicación lineal entre los espacios vectoriales U y V. Vamos a coger B sub 1 y B sub 1', que van a ser dos bases del espacio vectorial U. Y vamos a coger un B sub 2 y un B sub 2', que van a ser bases de V. Entonces, supongamos que lo que yo conozco es la matriz respecto a la base de B sub 1 a B sub 2 de la aplicación F. Sé cómo ir de B sub 1 a B sub 2. Y yo quiero calcular ahora la matriz respecto de la base B sub 1' a B sub 2' de la F. Entonces, ¿qué hago sin tener que calcular esta matriz de nuevo, vector a vector? Pues decimos, vamos a fijarnos en qué. ¿Qué estamos haciendo? La de F empieza en B sub 1 y termina en B sub 2. Entonces, cuando yo multiplique aquí, necesito multiplicar por las coordenadas de un vector respecto a la base B sub 1, ¿verdad? Por lo tanto, lo que necesito aquí es coger la matriz de qué. Esta F va a comenzar en B1', pero la F necesita empezar en B sub 1. Pues voy a coger primero y voy a multiplicar por la matriz de cambio de base de la matriz B sub 1' a la matriz B sub 1. De este modo, cogemos un vector de U respecto a la base B1' y me lo convierte en respecto a la base B1. Como ya está respecto a la base B1, la matriz de F puede mandarlo de B1 a la base B2. Pero yo no quiero terminar en la base B2, quiero terminar en la base B2'. Pues entonces multiplico aquí por una matriz que me envía un vector respecto de la base B2 a la base B2'. Y con esto hemos terminado. Es decir, esta es la relación que existe entre las matrices de una aplicación lineal F cuando cambiamos las bases. Tenemos que multiplicar a izquierda y derecha por el cambio de base correspondiente también
de cada espacio vectorial. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos esta información, vamos a introducir un concepto que, bueno, la verdad que tampoco es tan súper importante, es más que nada por tenerlo ahí en la recámara, que es lo que vamos a llamar el rango de una aplicación lineal. Entonces, llamamos rango de una aplicación lineal f perteneciente a LDUV al rango de cualquier matriz de f. Como podemos identificar la aplicación f con una cierta matriz, lo que estamos diciendo precisamente es que el rango es el rango de la matriz correspondiente independientemente de la base B1 y B2 que haya escogido. ¿De acuerdo? El siguiente paso que nosotros querríamos hacer es estudiar qué ocurre cuando combinamos varias aplicaciones lineales entre sí. Y el modo de combinar aplicaciones lineales entre sí es la composición de aplicaciones lineales. Que nosotros ya vimos en la lección anterior que eso funcionaba bien con lo que hayamos llamado álgebra de aplicaciones lineales, que precisamente la composición sigue siendo una aplicación lineal. Pero lo que nos interesa ahora es ver cómo lo podemos identificar con respecto a la matriz de la aplicación lineal. Porque ya vimos que si f que va, bueno, vamos a ponerlo, si f pertenece a L de UV y G pertenece a L de VW, entonces la aplicación composición, es decir, la composición de f con G, pertenece a L de UW. Eso lo sabíamos. Sabemos que la composición vuelve a ser una aplicación lineal que tiene como espacio de partida el de la primera aplicación f y como espacio de llegada el de la segunda aplicación g. Pero ahora queremos ver o hemos visto que podemos identificar la matriz f con la aplicación f con una matriz y la aplicación g con una matriz. Entonces la pregunta es, ¿con qué matriz podemos identificar la composición? Pues si tenemos las matrices M de B de U a B de V de F y la matriz de B de V a B de W de G, entonces resulta que la matriz de la composición, hombre, pues como empieza en U y termina en W, va a tener que ser respecto de la base B de U y B de W. La aplicación de nuestra composición F compuesto con G, y lo que vemos es que resulta que esto no es otra cosa que el producto de ambas matrices. Viendo que la primera que actúa, ¿quién es? La F. Es decir, aquí aparece la matriz respecto a la base de U y la base de V de la aplicación F. Y luego multiplicamos por la matriz respecto a la base de V y la base de W de la aplicación G. Es decir, que también podemos relacionar gracias a las matrices, la composición de aplicaciones. Y resulta que en lugar de tener que estudiar composiciones, simplemente tengo que multiplicar matrices. Una operación más sencilla que tener que estudiar la composición. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que estamos diciendo nosotros es interesante en el sentido de que, ¿por qué es útil introducir esta matriz de la aplicación lineal? Porque lo que a mí me haría falta es precisamente ver o tener garantía de que es equivalente realizar las operaciones con la matriz de la aplicación que con la propia aplicación F. Pues vamos a ver una serie de resultados que lo que nos dicen es esencialmente que eso es así. Es decir, que lo guay de la matriz de la aplicación lineal
es que la información que obtienes con la aplicación lineal es equivalente a la que obtienes con la definición formal de la aplicación lineal. Entonces, primer teorema nos dice lo siguiente. Bueno, pues sean U y V dos K espacios vectoriales con, vamos a llamar, dimensión de U igual a n y dimensión de V igual a m. Entonces, resulta que somos capaces de determinar la dimensión del espacio de aplicaciones lineales que van de U en V. Y es simplemente el producto de ambas dimensiones, es decir, n por m. No solo eso, sino que además, si B de U es base del espacio vectorial U y B de V es base de V, entonces yo puedo definir una aplicación entre el espacio L de UV y el espacio de matrices de orden m por n con coeficientes en k. Una aplicación que vamos a llamar, por ejemplo, por seguir la misma anotación del libro, lo llama aquí m caligráfica PDU PDV. Y esta m caligráfica, ¿qué hace? Le doy una aplicación f y lo que me devuelve es precisamente la matriz de la aplicación respecto de la base PDU y PDV. Pues resulta que esta aplicación es un isomorfismo. Anda, eso es lo guay precisamente aquí. Que sea un isomorfismo lo que nos está diciendo es que para nosotros es indistinto trabajar con la aplicación f que trabajar con una de las matrices de nuestra aplicación. Y decimos una de las matrices porque la matriz depende de la base BDU y de la base BDV que hayamos escogido. Pero el hecho de que sean isomorfos significa que tengo una aplicación biyectiva. Entonces los conceptos de dependencia lineal, independencia lineal, sistema de general, todo se respeta. ¿Eso qué significa? Significa que cuando quiero estudiar si la matriz es linealmente independiente o la f linealmente independiente, solo me tengo que ir a los conceptos sobre la matriz. Y para la matriz, ¿qué tengo que hacer todo el rato? Escalonar esa matriz. Es decir, que lo guay es que en lugar de tener que estudiar la definición a pelo de los conceptos que hemos introducido sobre las aplicaciones lineales f, puedo irme a estudiar los conceptos sobre las matrices, para lo cual lo único que tengo que hacer todo el rato es escalonar. Y resulta que de nuevo hemos introducido una serie de conceptos y todo se reduce finalmente a coger la matriz correspondiente y tener que escalonar esa matriz. Eso es lo guay ahora, ¿vale? Vamos a ver una última parte que van a ser un tipo especiales de homomorfismo que realmente es como una introducción al comienzo de álgebra lineal 2, que van a ser los endomorfismos. Los endomorfismos van a ser el objeto de estudio principal cuando trabajemos en la asignatura de álgebra lineal 2. Y entonces vamos a comenzar introduciéndolos aquí porque son un tipo concreto de homomorfismo, pero que viene bien saberlos también. Definición. Entonces, sea f que va de u. Y ahora, en lugar de poner un espacio vectorial v distinto, vamos a coger el mismo espacio vectorial y entonces sea f que va de u en u una aplicación lineal. Entonces, si el espacio de partida coincide con el espacio de llegada, decimos entonces
que F es un endomorfismo. Y denotamos mediante L caligráfica, pero en lugar de poner U, V, voy a poner simplemente U. ¿Por qué? Porque sé que el conjunto se repite. Es el mismo espacio vectorial dos veces. Entonces, solo voy a escribirlo una vez. No voy a escribir L de U, U. Pues notamos mediante L de U, U, que es precisamente, por definición, el L de U, U, pero lo voy a escribir solo una vez, al espacio de todos los endomorfismos del espacio U en sí mismo. ¿De acuerdo? Vamos a escribir ahora solo con una letra. De forma análoga, también vamos a utilizar la matriz. Y es que si B de U es una base de U, escribiremos simplemente M de B de U de F para indicar la matriz respecto a la base B de U y B de U, porque como el espacio de llegada y partida es el mismo, vamos a coger la misma base dos veces de la matriz F. Entonces, para no tener que escribir dos veces la misma base, lo escribimos una única vez. Es decir, la matriz de un endomorfismo es la matriz del homomorfismo correspondiente, pero tomando la misma base en el espacio de llegada U, o sea, de partida U y en el espacio de llegada U. ¿De acuerdo? En particular, obtenemos un corolario, ¿verdad?, como consecuencia de la relación que hayamos visto nosotros cuando cambiábamos la base. Es decir, corolario. ¿Qué nos dice este corolario? Bueno, pues que si tenemos dos bases, es decir, sean F perteneciente al conjunto de endomorfismo, es decir, L de U, y vamos a tener dos bases, B de U y B' de U, que van a ser dos bases de U. Entonces, ¿cómo podemos relacionar precisamente si yo tengo o lo que conozco es la matriz respecto de la base U de la aplicación F? ¿Cómo lo puedo relacionar con la matriz respecto a la base B' de U de la F? Claro, podemos hacer una cosa similar a la que hicimos antes, porque aquí tengo que llegar a B de U, pero la F empieza en B'. Por lo tanto, yo voy a tener que comenzar en la B' y hacer un cambio de base hacia la base U. Una vez que estoy en la base U, ya puedo aplicar la F. Y la F va de la base B de U a la propia base B de U. Pero tengo que terminar también en la base B'. Entonces aquí tengo que multiplicar por una matriz que empiece en la base U y termine en la base B'. Pues esta es la adaptación del teorema anterior que vimos cuando teníamos dos bases distintas en un espacio U y dos bases distintas en un espacio V, pero aplicado a los endomorfismos, lo único que tenemos repetida alguna de las bases. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Como decimos, aquí hemos introducido el concepto de endomorfismo, ¿verdad? Pero también lo que nos interesa a nosotros esencialmente dentro de los homomorfismos son los homomorfismos biyectivos, que hemos llamado isomorfismos. Bueno, pues de forma análoga, aunque trabajemos con endomorfismos, nos van a interesar la propiedad de que ese endomorfismo sea biyectivo. Y eso va a recibir un nombre. Definición. Un endomorfismo F perteneciente a L de U que sea
biyectivo recibe el nombre, nombre de automorfismo. ¿De acuerdo? Que simplemente el nombre especial que va a recibir cuando mi homomorfismo biyectivo sepa que comienza y termina en el mismo espacio vectorial. ¿Vale? Esto es prácticamente todo lo que nos interesa sobre las aplicaciones lineales. Vamos a introducir un último concepto también que está de nuevo, igual que el concepto de endomorfismo, adelantándose un poco a lo que vamos a ver en álgebra lineal 2, que va a ser la semejanza de matrices. Es decir, definición. Ahora vamos a trabajar únicamente con matrices, es decir, sean A y B dos matrices cuadradas, es decir, del cuerpo de la matriz M caligráfica de n por n, con coeficientes en un cierto cuerpo K. Entonces decimos que las matrices A y B son semejantes si existe una cierta matriz P, también cuadrada, es decir, de orden n por n, con coeficientes en K, pero que le vamos a exigir que sea invertible, tal que puedo establecer una relación entre las matrices A y B. Y es que puedo pensar la matriz A como la inversa de P por B por la matriz P. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa a nosotros sobre estas dos matrices. Realmente el orden en el que pongas la P y la inversa da exactamente igual. Da igual, pone aquí primero la inversa, aquí la P, que viceversa. En cierto modo, lo que tenemos que entender es que cuando multiplicamos una matriz por la derecha, es decir, si a la matriz B le multiplico la matriz P por la derecha, lo que significa que estoy haciendo operaciones sobre las columnas de la matriz B. Mientras que cuando a la matriz B le hago una operación por la izquierda, lo que estoy haciendo es operaciones sobre las filas de B. El hecho de que estemos multiplicando a izquierda y derecha por casi la misma matriz P, sino la matriz inversa, lo que me está diciendo es que si hago una operación por la derecha, es decir, una operación sobre las columnas de B, tengo que hacer al mismo tiempo la operación inversa, pero sobre las filas de B. Eso me está diciendo. Entonces la pregunta es si haciendo operaciones inversas sobre columnas y filas de una matriz simultáneamente, soy capaz de pasar de la matriz B a la matriz A. Eso es lo que nos está diciendo realmente la semejanza de matrices. ¿De acuerdo? Más adelante comenzaremos en el álgebra lineal 2, precisamente con un concepto de semejanza importante que es el concepto de matriz diagonal, que es cuando una de estas matrices es una matriz muy concreta. Y vamos a ver un proceso para ver si esas dos matrices son semejantes a través de una matriz diagonal. Que eso es precisamente sobre lo que va a girar la parte de álgebra 2. Aquí lo que nos interesa ahora es únicamente introducir este concepto de semejanza. ¿Por qué? Bueno, porque como tenemos también los automorfismos, vamos a ver una relación que existe con los automorfismos y con las matrices. Y para ello introducimos dos espacios vectoriales que tienen un cierto renombre. Entonces, sea V un K espacio vectorial. Entonces, definimos, por un lado, lo que sería el grupo general lineal de V como un espacio que llamamos GL de V, grupo general lineal, y que se define como el conjunto de todas las aplicaciones F que van del espacio V en sí mismo, es decir, como todos los endomorfismos tales que F es biyectivo, es decir,
todas las aplicaciones que son automorfismo. Y lo que sabemos es que este se llama grupo general porque resulta que es un grupo, pero que con respecto a la operación que nos interesa sobre las aplicaciones, que es la composición, resulta que es un grupo no conmutativo. Muy bien. Y tenemos otro grupo importante, que es lo que llamamos el grupo de matrices invertibles, que sería el grupo GL de n, porque la n indica el grado u orden de la matriz, que van a ser pues todas las matrices A pertenecientes al conjunto de matrices n por n con coeficientes en k, tales que la matriz A es invertible. Que resulta también que es un grupo no conmutativo, pero aquí la operación con la que estamos trabajando en las matrices es el producto habitual de matrices. Pues tenemos aquí dos grupos no conmutativos, donde tengo aquí un espacio vectorial v, un número natural n. Entonces nos gustaría saber si hay alguna relación entre ambos espacios. Pues resulta que sí que existe una relación entre ambos espacios. Y es que el grupo lineal del espacio vectorial v es isomorfo al grupo de matrices invertibles. ¿De acuerdo? Mediante el isomorfismo, que lo que hace es que a un isomorfismo, que lo que hace es que a un elemento de GLDV, que es una aplicación F, le hace corresponder un elemento de GLDN, que ¿quién va a ser precisamente? Va a ser la matriz respecto de una cierta base BDV de nuestra aplicación F. ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos aquí es que trabajar con la parte de matrices invertibles es equivalente a tener un automorfismo, es decir, a tener un endomorfismo biyectivo. Porque lo único que estamos haciendo es identificar nuestra aplicación con la matriz correspondiente de la aplicación. Es decir, que de nuevo vemos que esos conceptos que hemos introducido sobre aplicaciones lineales que sean endomorfismos y que sean biyectivos, está muy bien, pero realmente lo interesante es que podemos trabajar únicamente con la matriz correspondiente. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos trabajar precisamente con esos conceptos. Vamos a ver un par de ejemplos para que veamos por qué es interesante trabajar con la matriz de la aplicación. Ejemplo. Vamos a hacer uno que ya estuvimos introduciendo en la clase o en la lección anterior, que era sea F una aplicación que va del conjunto de matrices 2×2 con coeficientes en R en el conjunto de aplicaciones de matrices 2×2 con coeficientes en R dada por lo que hace nuestra matriz, nuestra aplicación F es coger una matriz A y lo define como la matriz A más la matriz traspuesta, ¿verdad? Nos lo estuvimos viendo en la lección anterior, que eso era un homomorfismo, pero que no era ni inyectivo ni sobreyectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, vale, vamos a ver cómo con las cosas que hemos introducido en esta clase podemos simplificarnos las cuentas. Pues lo primero que vemos es que no me gusta trabajar con matrices, son muy engorrosas. A mí lo que me gustaría trabajar es con vectores. Para trabajar con vectores, lo que tengo que hacer es buscarme la matriz de la aplicación de F. Realmente aquí lo que tengo no es solo un homomorfismo, sino que es un endomorfismo, porque el espacio U es el espacio de matrices 2×2 con coeficientes en R y el espacio V es el mismo espacio
de matrices 2×2 con coeficientes en R. Bueno, pues entonces vamos a ver si puedo construirme la matriz de mi aplicación F. Para eso necesitaría una base. Bueno, pues puesto a elegir base, voy a coger la base más sencilla. Es decir, consideramos la base canónica, que normalmente como canónica empieza por C, solemos ponerle este C curvadito. ¿Que cuál es la base canónica de matrices 2×2 con coeficientes en R? Pues la base dada por la matriz 1, 0, 0, 0. Luego viene la matriz 0, 1, 0, 0. Luego viene la matriz 0, 0, 1, 0. Y luego viene la matriz 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, para construir nuestra base, perdón, nuestra matriz de la aplicación F respecto de esta base, ¿qué tengo que hacer? Calcular primero la imagen de cada vector de la base y luego calcular las coordenadas respecto de esa base. Bueno, pues entonces calculamos quién sería hacer f del elemento 1, 0, 0, 0. Que en este caso sería a la matriz 1, 0, 0, 0, le sumamos su matriz traspuesta, que sería la 1, 0, 0, 0 traspuesta. Esto nos queda la 1, 0, 0, 0, más al transponer esta matriz nos queda igual la 1, 0, 0, 0, y entonces nos queda simplemente la matriz 2, 0, 0, 0. Vale, ahora finalmente, ¿qué tengo que hacer? Calcular para este elemento, que es el primer elemento de mi base, es decir, a f del elemento 1, 0, 0, 0, le quiero calcular las coordenadas respecto de la base del espacio de llegada. Que resulta que el espacio de llegada tiene la misma base canónica porque es el mismo espacio vectorial. Pues quiero calcular las coordenadas respecto de esta base. Es decir, quiero calcular a la matriz 2, 0, 0, 0, le quiero calcular las coordenadas respecto de la base canónica. Eso me va a dar un vector, ahora sí es un vector que tiene 4 componentes. Y la pregunta es, para conseguir la matriz 2, 0, 0, 0, ¿por cuánto tengo que multiplicar la primera matriz, la segunda, la tercera y la cuarta? Ah, pues veo que como aquí hay un 2, si multiplico por 2 la primera matriz, por 0 la segunda, por 0 la tercera y por 0 la cuarta, obtengo precisamente la matriz 2, 0, 0, 0, ¿verdad? Ah, pues ya tengo precisamente la primera columna de la matriz de nuestra aplicación F. Ahora, análogamente, seguimos con el resto. Es decir, análogamente, calculamos quiénes serían. Ahora, cogemos la F de la matriz 0, 1, 0, 0 y calculamos sus coordenadas respecto de la base C. Claro, aquí, cuando calcule la F del 0, 1, 0, 0, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la matriz 0, 1 y al transponer 1, 0, o sea que va a ser simplemente la 0, 1, 1, 0. Cuando calculemos f de la 0, 0, 1, 0 y calculemos las coordenadas respecto de la base canónica C, lo que nos va a quedar es el nuevo vector, el mismo vector que sería el 0, 1, 1, 0. Y por último, cuando calculemos la f respecto de la 0, 0, 0, 1 y sus coordenadas respecto de la base C, nos va a quedar ahora la 0, 0, 0, 2. Por lo tanto, ya puedo construir quién sería la matriz de la aplicación. Es decir, obtenemos así que la matriz de f respecto
de la base canónica C sería precisamente una matriz M. Como es un endomorfismo, solo voy a poner una vez la base C de F. ¿Y quién sería? Sería colocar por columna el qué. El primer vector de la base, es decir, F del 1, 0, 0, 0. Calculamos sus coordenadas respecto de la base C por columna. Luego vendría la imagen del 0, 1, 0, 0. Calculamos sus coordenadas respecto a la base C por columna. Luego viene el tercer elemento, F del 0, 0, 1, 0. Calculamos sus coordenadas respecto de la base C. Y la última columna sería el último elemento, F del 0, 0, 0, 1. Calculamos sus coordenadas respecto a la base C. ¿Y qué nos daría? Pues nos ha dado que el primer elemento era el vector 2, 0, 0, 0. Luego teníamos el vector 0, 1, 1, 0. Luego teníamos el vector 0, 1, 1, 0 también. Y por último el vector 0, 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Pues ¿por qué es interesante tener esta matriz? Porque con esta matriz vamos a poder estudiar tanto el núcleo como la imagen, como la inyectividad o la sobreyectividad de nuestra aplicación F. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Es decir, gracias a la expresión de la matriz de F, vamos a poder estudiar de forma más sencilla quién sería el núcleo de F, la imagen de F, la inyectividad, la sobreyectividad, etcétera. ¿Cómo? Bueno, pues cogemos nuestra matriz y vamos a escalonar. Es decir, para ello vamos a escalonar dicha matriz. Entonces, por un lado, comenzamos escalonando lo que sería la matriz de la aplicación, que es la 2, 0, 0, 0, la 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y la 0, 0, 0, 2. Bueno, pues lo único que hacemos es, como ya tengo aquí un pivote, todos son 0, a la tercera fila le voy a restar la segunda. Nos queda así la 2, 0, 0, 0, la 0, 1, 1, 0, la 0, 0, 0, 0 y la 0, 0, 0, 2. Ahora, para hacerlo bonito, ya solo me faltaría cambiar la tercera fila con la cuarta. Y así nos queda entonces que la 2, 0, 0, 0, la 0, 1, 1, 0, la 0, 0, 0, 2 y la 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Tengo aquí un pivote y un pivote. Entonces, ¿qué información obtenemos? Obtenemos primero información sobre los espacios, dimensión, o sea, sobre la dimensión del núcleo y de la imagen. Es decir, la dimensión de la imagen de la aplicación F coincide precisamente con el rango de nuestra matriz. Es decir, el rango de la matriz M de C de F. Que como tiene tres escalones nos ha quedado rango 3.
Y por otro lado, la dimensión del núcleo de F, sabemos que es la dimensión del espacio total, es decir, la dimensión de nuestro espacio, matrices 2×2 con coeficientes en R, menos el rango de la aplicación, perdón, de la matriz de la aplicación F, que nos quedaría 4 menos 3, que es igual a 1. Además, sacamos también quién sería una base de la imagen de F. Realmente esto es un abuso de notación porque no es la base de la imagen, sino de las coordenadas de la imagen. Porque lo que estamos tomando aquí son las coordenadas de los vectores de la base. Pero lo único que hacemos es quedarnos con los vectores donde hay un pivote en la columna correspondiente. Como hay un pivote en la primera columna, me quedo con el vector 2, 0, 0, 0. Lo que decimos que realmente, si queremos ser muy precisos, aquí deberíamos colocar una C de, no es el espacio imagen de F, el espacio habiendo tomado coordenadas respecto a la base C. Luego, como tengo un pivote en la segunda columna, me quedo con el segundo vector, que sería el 0, 1, 1, 0. Y como hay un vector en la cuarta, un pivote en la cuarta columna, me quedo con el cuarto vector, que sería el 0, 0, 0, 2. Claro, eso precisamente nos está diciendo entonces que una base de la imagen de F sí sería deshacer las coordenadas respecto de la base. Es decir, en vez de tomar el vector 2, 0, 0, 2, eso se corresponde con la matriz 2, 0, 0, 0. Y en lugar de tomar el vector 0, 1, 1, 0, se corresponde con la matriz 0, 1, 1, 0. Y en lugar de tomar el vector 0, 0, 0, 2, se corresponde con la matriz 0, 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Y por último, también podemos sacar una base del núcleo. Porque aquí lo que hemos obtenido realmente son unas ecuaciones implícitas independientes del núcleo. Claro, si tengo unas ecuaciones implícitas independientes, ¿cómo saco una base? Lo que tengo que hacer es darle parámetros a las columnas que no tengan pivote. Es decir, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor, y es que para sacar una base de... Y realmente pondríamos el núcleo de F, aunque esto de nuevo es un poquito de uso de notación porque en realidad esto es el núcleo de F pero habiendo tomado coordenadas respecto de C. Entonces, damos parámetros. ¿Y a qué damos parámetros? A las columnas que no tengan pivote. En este caso diríamos, bueno, la columna que no tiene pivote es la tercera. Pues a x3 le doy el parámetro alfa. Voy despejando el resto. La x4 vale 0. La x2, cuando despejo, vale menos x3, que sería menos alfa. Y por último, la x1 también vale 0. Y esto sería para todo alfa perteneciente a R. Entonces, si ya ponemos directamente quién sería una base del núcleo, es decir, si deshacemos el cambio de coordenadas, porque claro, tomando las coordenadas nos quedaría un vector. Un vector donde tengo que dar un parámetro alfa que le daría el valor -1 para que no comience en un número negativo, sino que el primero sea positivo. Entonces sería el vector 0, 1, -1, 0. Pero de convertirlo en vector, deshacemos el cambio de coordenadas y lo convertimos en una matriz. Y así nos quedaría la matriz 0, 1, -1, 0. Y entonces tenemos también una base del núcleo de la aplicación. Pero fíjate que, habiendo conseguido la matriz de la aplicación y escalonando, he obtenido información tanto del núcleo como de la imagen. Y es que la dimensión la obtengo automáticamente, o bien el rango directamente la dimensión de la imagen, o total menos el rango en la dimensión del núcleo. Pero es que también soy capaz de calcular una base de la imagen directamente. Solo me tengo que quedar con las columnas correspondientes de la matriz de la aplicación. El único paso en el que tengo que hacer una operación adicional es en la parte del núcleo, que tengo que sacar una base porque
tengo ecuaciones implícitas, pero es un paso prácticamente muy sencillo. Además, puedo estudiar si la aplicación es inyectiva o sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, ¿qué ha pasado con la dimensión del núcleo? Que la dimensión del núcleo de F vale 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, la F no es inyectiva. Porque para que la F fuese inyectiva, el núcleo tenía que ser nulo. Es decir, tenía que ser el vector 0 o la matriz 0. Pero aquí sí tenemos vectores o matrices en el núcleo. Y por otro lado, la dimensión de la imagen nos ha quedado que vale 3, que es distinto de 4, que es la dimensión de nuestro espacio total, es decir, del espacio de matrices 2×2 con coeficientes en R. ¿Eso qué significa? Que entonces mi función f no es sobreyectiva. Entonces, fíjate cómo simplemente con el hecho de coger la aplicación, la matriz de la aplicación y escalonándola, he sido capaz de obtener la información completa sobre la imagen, sobre el núcleo, sobre la inyectividad y la sobreyectividad de nuestra función. Es decir, es mucho más sencillo trabajar o estudiar estos conceptos a través de la aplicación, de la matriz de la aplicación, que directamente con las definiciones que hayamos introducido inicialmente. ¿De acuerdo?